Poderoso Dios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Rey. El tema que tenemos en la Biblia Reina Valera, en la traducción de 1960, es bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Pero como un segundo tema, gloria a Dios, en mi corazón ha nacido darle este segundo tema, Gloria a Dios. predestinados para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice la palabra así, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oramos al Señor. Padre eterno, en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado, nos presentamos esta noche delante de su presencia y le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo abriendo el entendimiento y dando la sabiduría y la comprensión de tu bendita y gloriosa palabra. Señor, glorifícate esta noche. Háblanos, Padre eterno, en tus manos me deposito y deposito a todos mis hermanos y todos aquellos que oyen este precioso mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos los que escuchan y ven estas transmisiones. Que el Señor les bendiga grandemente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice el tema en la Biblia Reina Valera del año 1960, bendiciones espirituales en Cristo. Este es el tema que aparece en la Biblia Reina Valera, gloria a Dios. Pero en un tema nosotros también podemos encontrar otros temas o subtemas. Y entre ellos me gustó mucho y me pareció dar un segundo tema con el nombre de predestinados para alabanza de su gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El versículo 3 comienza diciendo que sea bendito
nuestro Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, así como la oración del Padre nuestro, donde nosotros bendecimos a nuestro Dios, donde nosotros santificamos a nuestro Dios, bendito sea el Señor. Así también esta carta que fue dirigida a Éfeso, a los hermanos que estaban en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, comienza en su introducción diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esto es doctrina, esto es enseñanza pura. Gloria a Dios. La palabra nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y que Él, siendo el Hijo de Dios, es el Señor de nuestra vida. Y que Dios es el Padre de todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la verdad, que hemos venido a Cristo Jesús. Amén. Y todo aquel que nace en esta tierra también es hijo de Dios, pero hay una diferencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos reconocidos, somos adoptados como hijos de Dios. Amén. Pero antes somos hijos por naturaleza, por los patrones de la creación, por aquello que Él determinó desde el principio, desde que crea al primer hombre, desde que crea a la primera mujer, desde que crea la humanidad. Todo hombre, toda mujer que nace en esta tierra es hijo de Dios por naturaleza, porque Él es el Padre celestial de cada uno de los que nacemos en esta tierra. Pero hay un detalle bien importante, de que Dios quiere que nosotros demos un paso más del que dimos cuando nacimos en esta tierra. O sea, que no solamente nos conformemos con haber venido a esta tierra y vivir en esta tierra y pensar que la vida se va a acabar y ahí se acaba todo. No, Dios quiere que nosotros veamos más allá, que veamos más allá de lo material de esta tierra. Amén. Y principalmente que lo veamos a Él como nuestro Padre. Cuando nosotros vemos a Dios en realidad como nuestro Padre, entonces vamos a comenzar a caminar con una dirección diferente en esta tierra, porque sabemos que tenemos un Padre que ha determinado y ha dado órdenes de cómo el hombre tiene que vivir. Cuando nosotros, hermanos, caminamos sin Dios, cuando nosotros caminamos como hijos fuera de un matrimonio, todo aquel que no creció con un padre no conoce lo que es el amor de un padre. Posiblemente puede conocer el amor de un abuelo, el amor de un tío, pero no sabe lo que es el amor de un padre. Amén. Amén. Pero el que crece en un hogar con su papá, él sí conoce el amor de un padre, especialmente cuando el padre ama. Porque, hermano, lamentablemente en esta tierra hay padres de familia que no aman a sus hijos. Que a veces los hijos se sienten tan mal por ver el ejemplo malo que sus padres le dan. Pero también hay padres que son buenas personas, que son buenos padres y que expresan su amor a sus hijos. Amén. Y cuando un padre expresa su amor, cuando un padre, hermano, ama de verdad, también el hijo va a valorar. Cuando el hijo es una persona que piensa, cuando el hijo es una persona, hermano, consciente de que tiene un padre amoroso, también valora ese amor. Y al valorar ese amor se somete a las reglas y órdenes que papá da en la casa. Amén. ¿Y por qué se somete? No se somete por miedo porque lo va a castigar. No se somete, hermano, porque el papá le grita, sino que se somete porque sabe que su papá le ama. Y cuando él transgrede esas leyes, papá se va a sentir mal.
Amén. Entonces, bendito sea el Señor. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, como dije al principio, somos hijos por naturaleza, pero no somos reconocidos por Dios como sus hijos porque todavía nosotros no le hemos reconocido a Él como nuestro Padre. Es hasta que nosotros le reconocemos, hasta que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hasta que aceptamos el regalo de parte de Dios que Él nos dio, que es su propio Hijo amado para darnos vida eterna, es cuando nosotros podemos decirle a Él, papá. Cuando recibimos, cuando aceptamos esa palabra que Cristo trajo. La palabra que dio Dios a los profetas. Toda la palabra que está en este libro sagrado. Amén. Toda aquella palabra que nos instruye y nos dice cómo caminar en santidad delante del Señor. Entonces es también, hermano, el momento en que nosotros podemos decir con libertad, Dios es mi Padre. Es el momento en que podemos decir con libertad, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro también, como dice la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con libertad nosotros también, igual que el apóstol Pablo, podemos decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, dice esta palabra que Él nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Quiere decir, hermano, que Dios nos ha bendecido de una forma tan grande, pero no está hablando de bendiciones económicas, no está hablando de bendiciones materiales, está hablando de bendiciones espirituales, bendiciones de las cuales podemos gozar hoy en día, pero que antes de no conocer a Dios no podíamos gozar de estas bendiciones. Oye, hermano, cuando nosotros sentimos paz en nuestro corazón, aunque las cosas estén difíciles, aunque hayan problemas en nuestra vida, pero dentro de nosotros hay alegría y paz, eso es una bendición. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición espiritual porque nosotros estamos confiando en Dios, que Él nos va a ayudar en nuestro problema, que Él nos va a ayudar en nuestra situación, hermano. Y antes de ver la respuesta, nosotros ya hemos creído que Dios va a responder. Y no nos preocupamos cuándo, ni dónde, ni cómo, sino que solamente sabemos que Él va a responder, que Él va a traer la solución a nuestra vida. Amén. Y es conforme a estas bendiciones que Él nos da hoy y nos seguirá dando por la eternidad, que nosotros también podemos decir bendito sea nuestro Dios. Y lo bendecimos porque Él ya nos bendijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande? Es la salvación, hermano. Amén. La salvación de nuestra alma. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando reconocemos que somos pecadores, cuando le pedimos perdón de corazón, cuando nosotros definimos en nuestra vida hacer un cambio para la gloria de Dios, entonces, hermano, es cuando nosotros podemos gozar de las bendiciones espirituales. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Podemos hablar y enumerar muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros, a medida que caminamos en este camino con el Señor, sabemos cuánto Él nos ha bendecido. Hermano, solo el simple hecho de estar vivo es una bendición. Amén. El conocer de su palabra es una bendición. Bendito sea el Señor. El saber que Él nos ama es una bendición. El tener entendimiento es una bendición. Amén. Alabado sea el Señor. Y así podemos enumerar más bendiciones. Amén. De parte de nuestro Dios. Nuestra familia es una bendición. Amén.
El trabajo no porque nos dé bien material, pero el trabajo también es una bendición. Y si nosotros comenzamos a ver todas las cosas buenas que tenemos alrededor, vamos a ver cuánto Dios nos ha bendecido. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito es Dios. Y dice así el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Estos dos versículos, hermanos, nos están diciendo que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que este mundo fuera creado, gloria a Dios, desde antes de que el hombre existiera, desde antes que existieran los dinosaurios y todos los animales que han habitado en esta tierra, desde antes que existieran todas las plantas, desde antes que este planeta existiera, ya Dios dice nos había predestinado. Amén, así es, aleluya. Porque Dios tiene un conocimiento tan amplio que el hombre no lo tiene, y es un atributo de Él propio que se llama presciencia. Y conforme a esa presciencia es que Dios nos predestinó. ¿Para qué dice la palabra? Alabanza. ¿Para qué nos predestinó? Alabanza su Alabanza de su gloria. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Número 1, para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Éramos hijos por naturaleza, pero era necesario ser adoptados, reconocidos como hijos de Él. Mire cómo dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que le recibieron. Amén. Gloria A los que creen en qué? En su nombre. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Así es. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que estábamos hablando al principio. El versículo 13 habla de cuando somos hijos por naturaleza. Somos hijos engendrados por voluntad de carne, por el deseo carnal, o por voluntad de varón, cuando fue planificado el embarazo. Usted sabe, hermano, que quien ha venido a este mundo no porque planificaron los padres tener un hijo, sino porque por A o B motivo se unieron, ya sea dentro de un matrimonio, o ya sea en adulterio, en fornicación, o a través de una violación. Pero muchos hemos venido a esta tierra de diferente forma, que no fuimos planificados nacer en esta tierra. Amén. Y a eso se refiere la palabra, que a veces nosotros nacemos por el deseo carnal de las demás personas. Amén. Y así muchos han nacido. Por eso es que en esta tierra hay muchos que no tienen papá ni conocen su papá. Oiga bien, no saben lo que es el amor de un padre, porque fueron, oiga bien, fecundados y venimos a nacer por la pura voluntad carnal, por el deseo pasional de ambos, o de una o de los dos. Amén. Amén, así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero el hecho es que nacimos y estamos en esta tierra. Sí. Y no hemos nacido solo por nacer, hay un propósito por el cual nacimos. Por eso, hermano, aunque un niño sea producto de una violación, ese niño tiene derecho a nacer. Amén. Porque Dios tiene un propósito con él. Y el propósito que Dios tiene es salvar
salvar su alma. El propósito que Dios tiene es que ese niño que fue producto de una violación tenga un padre tan lindo y precioso que es nuestro Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Por eso dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Si nuestros padres fueron un fracaso en la forma que nos criaron, si nuestros padres fueron un fracaso, que nos dejaron abandonados o cualquier cosa que haya pasado, nuestro Dios no es fracasado. Y usted y yo también no somos fracasados. Nacimos con un propósito y el propósito es que Dios nos iba a dar vida eterna al creer en el poderoso nombre de Jesús y pedirle perdón y reconocerlo a Él como nuestro único y verdadero Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora dice que somos reconocidos, somos adoptados, se ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el libro de Hechos, Poderoso es Dios. capítulo 2, versículo 21 dice así: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no solo es invocarlo, sino también arrepentirse y pedirle perdón, porque ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario arrepentirse de corazón. Amén. Es necesario arrepentirse de nuestros pecados. Mira, a veces la persona cuando nace fuera de un matrimonio o cuando no ha crecido con sus padres, fue adoptado o solo creció con la mamá o solo con el papá, pasa un traumatismo, pasa un problema psicológico que solo Dios lo soluciona. Y cuando Dios soluciona ese problema, cuando Él sana nuestro corazón, entonces nosotros hoy podemos entender por qué pecaron, por qué fallaron nuestros padres. Y podemos entender cuán grande es el amor de Dios, porque no solamente fallaron nuestros padres, sino que también nosotros desde la edad que hemos tenido conocimiento, le hemos fallado a Dios. Hemos pecado contra nuestro Dios. Así como nuestros padres pecaron, también nosotros hemos pecado. Y tanto, oiga bien, nuestros padres progenitores necesitan de la misericordia de Dios como también nosotros. Amén. Así es. Amén. Por eso es necesario, hermano, invocar y arrepentirse, invocar su nombre y bautizarse. Porque cuando invocamos ese nombre poderoso, cuando nos bautizamos, dice aquí la palabra, en el nombre de Jesucristo, recibimos el perdón de pecados. Y dice allá Juan capítulo 1, versículo 2 y 13, que somos reconocidos, que somos adoptados como hijos de Dios. Amén. Así es. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 22, varones israelitas, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, versículo clave en esta predicación, dice, a este entregado por él determinado consejo, y ponga atención a lo que sigue diciendo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dice que ya Dios sabía que iban a crucificar a su hijo. Ya Dios sabía cómo el hombre iba a reaccionar cuando se predicara contra el pecado. Porque ciertamente los que llevaron a nuestro Señor a la cruz del Calvario fueron personas que no quisieron arrepentirse de su pecado. Amén. Así es. Y que les dolía la palabra que Jesús predicaba,
porque Jesús denunciaba la corrupción, tanto religiosa y política, como su vida privada delante de Dios. Y a la misma vez vida pública que no estaba bien conforme a los mandatos y mandamientos de nuestro Dios. Dice que ya Dios sabía que ellos lo iban a prender, que ellos lo iban a arrestar y lo iban a llevar a la cruz del Calvario. ¿Cómo lo sabía Dios? Conforme dice a su... Escuche bien, como dice hermano en el 23, conforme a su anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento. ¿Cómo se llama esto? Se llama presciencia. El anticipado conocimiento de Dios es un atributo y se llama presciencia. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Dice así, en el nombre de Jesús, capítulo 1, primera carta de Pedro, versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que ya Dios, conforme a ese anticipado conocimiento, conforme a la presciencia, Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu, nos escogió para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, Dios no nos escoge porque nosotros tengamos méritos para haber sido escogidos. Su elección, la predestinación de lo que la palabra está hablando, es que Dios conoce todo lo que va a pasar. Dios conoce cómo el hombre va a reaccionar cuando se le predica la palabra. Dios conoce cómo el hombre va a reaccionar cuando él mismo con su Espíritu Santo lo redarguya de pecado, cuando él le habla en el interior. Dios sabe quién va a decir: sí, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tu hijo amado Jesús de Nazaret sea mi Señor y Salvador. Yo lo reconozco como el sacrificio perfecto, yo lo reconozco como el Mesías prometido que usted envió, y hoy lo recibo como mi Salvador y Rey. Como también sabe aquel que va a negar y que no va a querer nada con Cristo. El hombre niega a Cristo y no quiere nada de Cristo porque, hermano, la palabra de Cristo ataca el pecado. Amén, así es. Bendito Dios. Y muchas veces nosotros queremos vivir en el pecado. Y la persona se excusa, dice: pero yo no hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y se justifica a sí mismo. Pero en realidad el hombre siempre es un pecador. Porque aunque no mate, aunque no robe, siempre hay algo malo en su vida que tiene que arreglar. Siempre hay algo malo en su vida de lo cual tiene que dar cuentas. Mira, a veces el hombre no es asesino, pero es fornicario. A veces el hombre no es adúltero, pero es ladrón. A veces el hombre no es ladrón, pero es mentiroso. A veces no es mentiroso, pero es chismoso. A veces no es chismoso, pero es problemático. Hermano, no es problemático, es pendenciero. Si no es pendenciero, es brujo. Y si no, visita al brujo. Y así podemos mencionar cuántas cosas a Dios no le agrada. Amén. Así es. Y por eso es que el hombre necesita reconocer que Cristo es el Señor. El hombre necesita arrepentirse, dice ya. Gloria a Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, arrepentirse y bautizarse en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para perdón de sus pecados, porque dice 2:21 que todo el que invocare su nombre será salvo. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ya Dios, en su conocimiento anticipado, en su presciencia, sabía quiénes iban
a responder de forma positiva al llamado que Cristo le hace a cada hombre en esta tierra. Y sabía también quiénes no iban a querer nada con Cristo. Sabe muy bien quiénes no van a querer y no quisieron someterse a Él como Padre. Porque una cosa es decir yo creo que hay Dios, y otra cosa es creer que Él es mi Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque al creer que Él es mi Padre, yo tengo que ser obediente. Así es. Tengo que caminar en obediencia para agradar a ese precioso y lindo Padre que es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito es. Entonces dice que Él nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo con un propósito grande. Dice que además de haber sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el puro efecto de su voluntad, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo Jesús. Nos escogió, nos predestinó para que nosotros le demos alabanza a Él. Sí es, muy cierto. Hermano, darle alabanza a Dios no es solamente cantar. Cantar es parte de alabar a Dios. Amén. Dar alabanza a Dios es que, hermano, que en todas las cosas buenas o malas que nos suceden, nosotros lo glorifiquemos. Amén. Amén, así Gloria a es. Dios. Bendito sea el Señor. Bendito es. Porque si vienen cosas buenas a nuestra vida, la gloria es de Él. Amén. Porque Él es quien da las cosas buenas. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Amén. Y si suceden cosas malas a nuestra vida, también Él se va a glorificar, porque Él nos va a sacar de esos problemas, de esas cosas malas que vienen. Él nos va a dar una salida y Dios se va a glorificar. Y por eso siempre en lo bueno y en lo malo tenemos que glorificar a Dios. Amén. Tenemos que alabar a Dios. Tenemos que decir, bendito y alabado sea nuestro Dios todopoderoso, Amén, así es, aleluya. quien nos escogió, quien nos predestinó en lugares celestiales. Hermano, mire, la palabra más adelante nos va a hablar de sabiduría, de conocimiento. Un conocimiento que antes de no, hermano, haber escuchado esta palabra no lo teníamos. Que antes de no haber recibido a Cristo en nuestro corazón no lo teníamos. Teníamos conocimiento y sabiduría de este mundo, pero no de los propósitos eternos de nuestro Dios. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. Dice así, alabado sea el Señor, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos da sabiduría. Las cosas que no entendíamos de la palabra, hoy las entendemos. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. A veces el hombre quiere darle un entendimiento o una explicación científica a la Biblia. Y eso no va a poder ser posible. Porque el propósito de Dios en su palabra no es darnos en sí un conocimiento o un entendimiento o una sabiduría a nivel científico, sino lo que Dios quiere es que nosotros tengamos el conocimiento y la sabiduría del propósito de Él para con cada uno de nosotros, de lo que es el plan de salvación. Amén, así es. Toda la palabra se encamina a eso, a entender de que estamos en peligro cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, de que estamos en peligro cuando no hemos, oiga hermano, dado el paso de aceptar y recibir a nuestro Dios como nuestro Padre. Así es, aleluya.
Pero cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que somos necesitados, cuando reconocemos que hay un Dios todopoderoso, allí comienza, hermanos, la sabiduría y la inteligencia. Y es ahí cuando nos apartamos del mal, porque el que se aparta del mal es inteligente. Amén, así es. Gloria a Dios. Esta inteligencia, esta sabiduría de la que Dios está hablando, no es, hermano, la sabiduría y la inteligencia de este mundo, es la que viene de parte de Dios. El sabio dice: ve el mal y se aparta. Esta es sabiduría, guiarse conforme a los propósitos de Dios, guiarse en este mundo apartándonos de todo aquello que es malo. Amén. Así Gloria a es, Dios. aleluya. Porque antes, hermano, que no teníamos el conocimiento de la palabra, nosotros le llamábamos bueno a todas las cosas. Al vicio le decíamos que era bueno, a la mala vida le decíamos que era bueno, hermano, andar en cosas malas, perdidas, decíamos que era bueno. Pero hoy que hemos tenido el conocimiento, vemos que eso es malo y que no ayuda y que no beneficia, y que a Dios no le agrada y que transgrede su palabra. Amén. Amén. Inteligencia, sabiduría para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos esta sabiduría, cuando tenemos esta inteligencia, nosotros ya no nos estamos deteniendo en buscar una explicación humana o científica de lo que son las escrituras, sino que hoy los detenemos en el mensaje que cada libro o que cada versículo o capítulo quiere dar a nuestra vida. Así es. En el crecimiento espiritual que Dios quiere para nuestras vidas. Oiga bien, en el crecimiento espiritual que Dios quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces no crecemos espiritualmente. Estamos detenidos y no vemos las bendiciones que Dios tiene preparadas y que ya están dadas a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no crecemos espiritualmente. ¿Y cuándo es que no crecemos espiritualmente? Cuando nosotros, conociendo la palabra, hermano, decidimos seguir pecando. Vivir en el pecado, porque podemos estarnos congregando en la iglesia y seguir viviendo en el pecado. El hombre, oiga bien, mire, aquí vemos la falta de inteligencia. El hombre cree que nadie se da cuenta de su pecado. El hombre cree que las cosas van a pasar así solo por pasar y que nada va a suceder. Eso es ser falto de inteligencia. Pero ¿cuándo es que somos inteligentes? Cuando vemos que la prueba llega, cuando vemos que la tentación llega y analizamos y le pedimos a Dios sabiduría, entonces tomamos esa inteligencia que viene de parte de Dios y decimos: esto a mí no me conviene, esto es pecado, esto me va a afectar, esto va a afectar a mi familia, esto va a afectar mi vida. Y digo: no lo voy a hacer. Y decido caminar conforme a la palabra de Dios. Ese es un hombre inteligente. Esa es una mujer inteligente. Que no se deja seducir por las cosas de este mundo, por el engaño del hombre o del enemigo. Amén. Bendito sea el Rey. Es que el inteligente, hermano, anda con paso avanzado. Así es, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero el que no es inteligente, cualquiera lo duerme. Y se lo lleva lo malo, y cuando está arruinado y en la cárcel, ahí ya no hay amigos, ya no hay nadie. Pero ¿por qué cayó ahí? Muchas veces porque no fue inteligente. Tenemos que ser inteligentes. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dentro de este mundo la inteligencia, hermano, es conocer cómo trabajan las cosas, tener astucia para efectuar un trabajo material o para desarrollar un plan financiero, A o B situación. Pero la inteligencia de la que está hablando la palabra no es esa, es la inteligencia de apartarse de lo malo, de apartarse del pecado. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, poderoso Santo es es su Dios. palabra, bendito es Dios. Pero esa inteligencia a veces para el hombre va a ser tontería, para aquel que todavía no conoce a Dios. Sí. Amén.
Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando las muchachas a veces están muy enamoradas de un hombre. Hay muchachas que están tan enamoradas que cree que entregando su cuerpo a ese hombre se lo va a ganar. Y ella cree que es inteligente. Y al final lo que sucede es que queda embarazada y aquel no se hace cargo de ella, hermano, y ya su vida se sufrió, se trastornó. Hubo un cambio catastrófico ya en su vida y ella creía que estaba siendo inteligente, que de esa manera iba a atrapar a esa persona. Gloria a Dios. Y el hombre que hace tal cosa también, él cree que es inteligente. Él dice, me voy a aprovechar de la situación. Yo no voy a dejar de pasar esta oportunidad. Así le llama el hombre, oportunidad. Pero eso no es oportunidad. Y también se arruinó su vida. Amén. Porque a los días cuando la muchacha vea que no responde, hermano, ahí viene el chavo sopor. Y donde quiera que llegue a trabajar, ahí le van a estar quitando su dinero. Y siempre va a tener problemas, siempre van a haber dificultades. Ya la vida le va a cambiar también a esa persona. Porque sabe que ya tiene un hijo que dejó abandonado. Pero ambos dijeron que eran inteligentes. Es que la inteligencia, hermano, de este mundo a veces no sirve. No sirve. Inteligente es aquel que le pide a Dios por su esposa. Inteligente es aquella mujer que le pide a Dios para que le dé un esposo que sea temeroso de él, que sea hijo de él, para que así la pueda respetar y la pueda querer y la pueda amar. Porque una cosa es querer y otra cosa es amar. Las dos cosas tienen que ir juntas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la inteligencia de la que nos habla la palabra, la sabiduría de la que nos habla la palabra, es el tener el conocimiento absoluto de la voluntad de Dios. Salomón dice que era un rey y que él le pidió sabiduría a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios le dijo que pidiese lo que él quisiera. Pero él dijo, dame sabiduría para guiar tu pueblo. Y por haber pedido sabiduría para guiar al pueblo de Israel, Dios también lo bendijo en muchas áreas de su vida, económicas, en todas las áreas. Y en esas bendiciones que llegaron, este hombre no supo aprovechar, no supo valorar. Y usted ve la historia que fue un hombre que también no hizo cosas agradables delante de Dios, pero que al final de todo lo que el hombre piensa que es bueno para la vida, él vino a determinar que esas cosas no eran buenas y que todo era vanidad. Y escribe Salomón, vanidad de vanidades. Lo único que vale, dice, es Dios. De ahí todo es vanidad. Es ahí la gran sabiduría de Salomón, resumida en esas pocas palabras. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Pero cualquiera puede decir, ¿cómo le llaman a eso sabiduría? Si eso cualquiera lo sabe. Sí, cualquiera lo puede saber, pero vivirlo y entenderlo y creerlo en el corazón, no cualquiera lo hace. Así es, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es Dios. Alabado sea el Señor. Bendito Rey. Poderoso Dios. Bendito sea. Y sigue diciendo la Escritura que somos, hermano, predestinados para alabanza de la gloria de Dios, de su gracia. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito sea el Señor. Y el versículo 9 dice que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, de lo cual hemos hablado, que su voluntad es que el hombre se arrepienta, que el hombre sea salvo y goce de las bendiciones espirituales y alabe a Dios con libertad.
según su beneplácito, o sea, según su beneplácito quiere decir según la propia voluntad, porque a él le ha placido con gran amor que así sea. Gloria a Dios. El cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Cuándo fuimos predestinados? Desde antes de la fundación del mundo. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para alabanza de su gloria. El hombre que ha tenido un encuentro real con Dios, alaba a Dios con libertad. Así es, aleluya. No necesita que le estén diciendo alabe al Señor, sino que le nace alabar. Amén, aleluya. Y no alaba a Dios solo en la iglesia, lo alaba en la casa, lo alaba en el trabajo, lo alaba, hermano, ahí en el hospital, lo alaba en cualquier situación difícil, como también en cualquier situación de alegría. Ahí está alabando a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo alaba con su vida, Te adoramos, Rey. con su testimonio. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, lo alaba con su vida, con su testimonio. Sí. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y damos un mal testimonio, la gente no va a alabar a Dios. No. Santo es el Rey. Pero si nosotros tenemos un buen testimonio, si nosotros somos luz en la tiniebla, si nosotros somos sal que le da sabor a este mundo, la gente va a decir, mira, este cristiano, Dios ha hecho algo en la vida de este hombre, de esta mujer. Va a reconocer que ya no es el mismo de antes y de esa forma está glorificando también a Dios. Amén, aleluya. Con su vida, con su testimonio. Hace que otros vean lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona. Amén, así es. Amén. Amén. Esto es tremendo, hermano. Porque cuando nosotros tenemos mal testimonio, no alabamos a Dios. Puede ser que seas el mejor cantante o la mejor cantante o el mejor músico, director de una sinfónica cristiana, de un grupo, orquesta cristiana. Pero si tienes mal testimonio, si la gente te conoce por pecador y no por hijo de Dios, entonces no alabas a Dios. Y puede ser que hayas grabado 1000 CDs y tengas canciones que están dando éxito en la radio, en el internet, pero si tu vida, oiga hermano, si tu vida no es motivo para alabanza de Dios, no alabas. Amén, así es. Amén. Pero puede ser que usted nunca ha grabado un disco, puede ser que usted ni buena voz tiene para cantar, pero si usted tiene buen testimonio, si usted camina conforme a la voluntad de Dios, hermano, usted está alabando a Dios con su, oiga bien, con su testimonio. Y cuando usted grita, bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso lo escucha Dios, porque sabe que usted está reflejando lo que con su vida hace para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque de palabra, hermano, nosotros podemos alabar a Dios, pero solo de palabra Así es. Gloria al Rey. y no de corazón. Dios en cierta ocasión se quejó de Israel. Este pueblo de labios, dice, me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios nosotros podemos honrar a Dios, pero puede ser que el corazón está muy lejos. Acerquémonos a Dios.
Pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón a la voluntad de Él, no a mi voluntad, a la voluntad de Él. Así es. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén, aleluya. Y para que Dios pueda transformar y trabajar en el corazón, tenemos que renunciar al pecado. Amén. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios y caminar en el sendero, caminar en la sana doctrina que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. Amén, aleluya. ¿Qué es la sana doctrina? Gloria a Dios. Es la palabra pura de este evangelio. Amén, así es. Aleluya. Es la palabra pura de toda la Torá. Amén. Es la palabra pura que Dios dio a través de todos los profetas. Aleluya. Es la Biblia completa. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Bendito Dios. Dios. Aleluya. En Él dice también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. A veces nos confundimos porque no logramos percibir lo que la palabra nos está hablando. Decía en cierta ocasión una persona: pero si yo no soy escogido, aunque busque, no me voy a salvar. Porque no logra entender lo que está diciendo aquí la Escritura. Dios dice que Él ama toda la humanidad y que su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Amén. Amén. Y esta persona decía: el que va a ser salvo es salvo y no necesita que le prediquen. Si ya Dios ya lo predestinó. Es que no funciona así. Él nos predestinó para estar con Cristo en lugares celestiales según el conocimiento anticipado de la respuesta que íbamos a dar cuando nos predicaran el evangelio. Así es, aleluya. Como dije al principio, es que no nos escogió porque nosotros tengamos méritos, sino porque Él sabía cuándo y dónde y cómo íbamos a reaccionar cuando hermanos, nos predicaran de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso dice el 13, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Esto es lo que sabía Dios, que íbamos a oír el evangelio de vuestra salvación. Importante y muy precioso esto. Y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Dicen que fuimos sellados el día que creímos, el día que usted crea. Y si usted cree hoy, este día, después de esta predicación, de esta enseñanza, usted va a ser sellado con el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y usted puede preguntarse: entonces Dios sabía que hoy yo iba a tener oportunidad de salvación. Sí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios lo sabía todo, sabía cómo iban a crucificar a su hijo, sabía que el hombre iba a fallar y sabía que era necesario enviar a Cristo Así es, aleluya. para dar su vida por usted y por mí, para que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, como dijo Pedro 1:2, gloria al Señor, sea rociada sobre todo aquel que cree y se arrepiente, porque la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la Escritura en el versículo 14 de este capítulo 1 que el Espíritu Santo son las arras. Arras, hermano, es como un tesoro, una dote. Algo que garantiza lo que Dios ha hecho. El trato que Dios ha hecho. Él nos redimió, dice la palabra. Amén. 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 Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que dice la Escritura que hubo una dispensación. Dispensación significa perdón de deudas. Aleluya. Él nos perdona la deuda del pecado. Bendito poder. ¿Cuándo? Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando le pedimos perdón, cuando nos humillamos de verdad, cuando decidimos hacer un cambio en nuestra vida, cuando nos sometemos a Dios como nuestro Padre y desde entonces comenzamos a caminar conforme a sus propósitos, agradándolo todos los días, porque papá es bueno, porque papá es misericordioso, porque papá es por siempre amor. Gloria a Dios. Aleluya. Y es en respuesta a su amor que hoy nosotros podemos caminar en santidad. No es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es misericordioso y nos da la fuerza para poder humillarnos y caminar conforme a sus propósitos, luchando día a día contra los males y embates de la vida. Así es, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay una garantía de salvación. Hay poder en Jesús. Aleluya. Y esa garantía es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice que el Espíritu Santo, dice el 14, es las arras de nuestra herencia. Gloria a Dios. El que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene una herencia. Todos los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del agua y del Espíritu, que hemos sido adoptados por Dios como hijos, reconocidos por Dios como hijos, tenemos una herencia. Amén. Gloria Dice a Dios. que nuestra herencia, hermano, es hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esa herencia la recibimos el día que Cristo nos salvó, pero la vamos a tener en plenitud y vamos a ver todo su esplendor el día que estemos en el tercer cielo, en la patria celestial, allá donde habita nuestro Dios Todopoderoso. Ahí veremos la victoria y la gloria, y con toda libertad adoraremos y glorificaremos a nuestro Dios Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. para alabanza de su gloria. Así es. Aleluya. Elegidos, predestinados para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, dice también. Aleluya. Amén. Su gracia es el regalo, hermano, que Dios ha dado al hombre para que se salve, no por sus méritos, sino porque Él es amor. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esta es la misericordia de Dios. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito es Dios. Hay una herencia en los cielos. Eso es Dios. Hay poder en Jesús. Hay una herencia que ya es nuestra, dice la palabra. Aleluya. Y en la consumación de los tiempos, nuestros ojos, ya no los carnales, sino los espirituales, los ojos nuevos que Él nos va a dar, porque dice que nos va a transformar, que tendremos un nuevo cuerpo incorruptible. Amén. Así es. Con esos ojos contemplaremos la gloria completa de nuestro Dios. Veremos cómo en la ciudad santa, donde están los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, veremos, hermano, la gloria en plenitud de nuestro Dios. El gozo será pleno. Oh, santo y bendito es el Señor, porque Él nos escogió para estas cosas lindas y hermosas, que no son pasajeras, hermanos, sino que son eternas. Así es. Una felicidad eterna, Gloria a Dios. donde la enfermedad desaparecerá, donde la muerte desaparecerá, donde todo lo que al hombre le hace doler se va a desaparecer, y lo único que habrá será la gloria y la felicidad eterna que Dios tiene preparada para cada uno que ha creído en su Hijo como Señor y Salvador, del cual es parte usted y yo, y los que han de creer por su palabra. Amén. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Escogido, predestinado Destinado. para alabanza. En las visiones de Juan en Apocalipsis dice que el pueblo, cuando él ve que está alabando, es como estruendo, dice, de muchas aguas.
Hermano, eso es precioso lo que va a pasar. Bendito sea el Señor. Por eso es que, hermano, nosotros desde hoy tenemos que aprender a alabar no solo a Dios con nuestra boca, sino con nuestra propia vida. Si tú no lo estás alabando, yo te invito a que esta noche le pidas perdón al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si tú ves que en un área de tu vida no lo alabas, es tiempo de que le digamos: Señor, ayúdame. Amén. Yo quiero alabarte en todas las áreas de mi vida. Si usted nunca lo ha alabado, si usted solamente es un hijo de Dios por naturaleza, hoy Dios puede adoptarlo como su hijo legítimo. Amén, aleluya. Hoy le da la potestad de ya no ser hijo solamente de voluntad de carne, sino nacido del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Si usted quiere hacerlo, yo lo voy a invitar a que haga conmigo esta oración. Bendito es Dios. En el nombre de Jesús, toca los corazones, Padre. Dios, poderoso Dios. Usted que quiere poner a cuenta un área de su vida, ahí haga una oración, hermano. Dígale: Señor, yo quiero glorificarte. Quiero glorificarte en todas las áreas de mi vida, Señor. Sí, bendito Dios. Usted que nunca ha venido a Cristo, pero hoy quiere recibirlo en su corazón, Oh, Señor. repita conmigo esta oración, hágalo con fe. Yo solamente lo guío, lo que Dios pone en su corazón. Dígale: Señor Jesús, Señor, Dios. reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Señor, mi Dios, te la gloria. Limpia mi vida de todo pecado. Gracias te damos. Dame inteligencia y sabiduría de lo alto para agradar a tu Padre, que hoy es mi Padre precioso. Para agradarte a ti, para vivir conforme a tus propósitos. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que el Padre te resucitó y hoy estás a la diestra y vendrás por mí, todos los que creamos y hemos creído. Sello mis palabras en tu nombre, en el nombre de Jesús. Invoco tu nombre, que sobre todo nombre. Sálvame, Señor, hoy. Amén. Gracias por salvarme. Alabado sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración y sintió en su corazón que Él entró en su vida y usted se arrepintió de corazón, busque una iglesia donde congregarse, una iglesia donde se predique la palabra tal como está escrita. Pídale al Señor, y si no, usted vive cerca de esta área, le invitamos que se congregue aquí con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Señor, bendice a mis hermanos que se reconciliaron, aquellos que te han pedido, Señor Dios, que hay un cambio en su vida, Señor Dios. En el nombre de Jesús sea tu bendición sobre ellos y sobre mi vida también, Padre. Bendice a aquellos que hoy te recibieron por primera vez. Bendito seas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. En el nombre del Señor. Doy mi tiempo a mi hermano que está dirigiendo. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Gloria a Dios, Amén. Gloria a aleluya. Dios. Bendito es Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, aleluya.